arrancamos todo lo que es Bitcoin. ¿Qué estaba escuchando? Gondwana. Gondwana, sí, Gondwana, una la banda chilena, canción. ¿no? Tal cual, Sí, banda sí. de reggae. Y ahora desarrollamos un poco más el tema que Sí. contábamos en el principio del programa, hace unos minutos, la jornada de visibilización de la situación de las universidades públicas. Eli. Exacto. Juan, estamos en comunicación con Mercedes Hadid. Ella es presidenta de la Federación Universitaria de Cuyo, más conocida como FUCUYO, y va a hablar sobre justamente esta jornada de visibilización por la ley del financiamiento universitario. Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, explicando un poco a todo el mundo, la gente que es un poco más ajena a la realidad universitaria, ¿cuál es el significado de esta jornada, la de hoy y la de mañana en todas las universidades públicas, lo cual también incluye a nuestra Universidad de Cuyo, Mercedes? Bueno, más o menos para poner un poco en contexto y para las personas capaz que son un poco ajenas a la comunidad universitaria, el año pasado se presentó ante el Congreso de la Nación una ley de financiamiento universitario para cubrir básicamente los baches presupuestarios a las universidades nacionales. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la Nación, pero posteriormente fue vetada por el presidente. Y lo que estamos intentando ahora, impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y además gremios y sindicatos docentes y no docentes, estamos nuevamente retomando esta discusión. Se va a presentar, se presentó de hecho, y se va a tratar posteriormente en esta semana una nueva ley de financiamiento universitario. Entonces, las diferentes federaciones, universidades nacionales están impulsando hoy, entre hoy y mañana, diferentes movilizaciones y actividades para visibilizar el problema presupuestario de las universidades. Sí. Puntualmente desde la Federación Universitaria de Cuyo, hoy vamos a organizar, bueno, ahora justo en breve, vamos a hacer un abrazo simbólico al UNCUYO y a las 11:30 vamos a realizar una radio abierta, por supuesto siempre de la mano del personal y los trabajadores y trabajadoras de Señalú, que siempre han estado al pie del cañón en este tipo de iniciativas. Perfecto. Dijiste la palabra baches. En algunos casos se trata de pozos, de agujeros en el presupuesto que afectan al funcionamiento de la universidad. ¿En qué aspectos, Mercedes? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que hoy principalmente lo que más conflictúa dentro de este bache presupuestario son los sueldos docentes y no docentes. O sea, ahí lo que está ocurriendo hoy, más o menos para poner en contexto, es que el presupuesto del 2022 se prorrogó para el 2025. O sea, los sueldos, el presupuesto que se utilizaba para el 2022 se está utilizando ahora. De hecho, nosotros como Federación Universitaria de Cuyo hace poco salimos a las calles para hablar con la gente, para comentarles lo que estaba pasando, y cuando les comentábamos que el presupuesto universitario del 2022 se prorrogó hasta el día de hoy, claro, no lo podían creer. Era una cuestión de decir, es como si hoy estuvieras pagando la luz, el gas, todos los servicios de tu casa con lo que cobrabas en el 2022. Entonces es una locura lo que está ocurriendo hoy. La Universidad Nacional de Cuyo, por suerte, ha tenido un buen manejo de los recursos, pero aún así son escasos. Justamente eso te quería preguntar, Merce, porque entendemos que obviamente desde la FUCUYO tienen mucho contacto con los estudiantes de la universidad, y en este caso, ¿qué es lo que le han podido decir los estudiantes, los mismos estudiantes de la Casa de Estudios, que por ahí son un poco ajenos a esta realidad, si bien son obviamente estudiantes de la universidad, pero por ahí son medios ajenos a la realidad que nos interpela? ¿Y qué es lo que han podido dialogar con ellos al ustedes comentarles lo que está ocurriendo? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Yo creo que hoy estamos viviendo en un contexto sumamente apolítico, donde hablar de política, donde hablar sobre economía, donde hablar sobre presupuesto es un medio tabú. Yo creo que depende del estudiante, va dependiendo de cada estudiante. Nosotros siempre intentamos llegar con información certera. Yo creo que al estudiante ya no le gusta mucho los grandes discursos que se suelen dar o se solían dar con la política tradicional. Creo que lo que le gusta al estudiante es el dato duro. Decir, bueno, mira, nosotros antes nos manejamos con este presupuesto, ahora nos manejamos con este presupuesto. Antes las becas Progresar te alcanzaba para esto, ahora no te alcanza ni para pagar la totalidad de la SUBE para el mes, por ejemplo. Entonces, llegar con esos datos al estudiante y mostrarles cómo le afecta esto en su día a día, ¿no? O sea, por eso también, porque hay un contexto apolítico
que influye y que también influye mucho a la militancia universitaria. Creo que fue el lunes o el martes que también me llamaron de la radio, que también estuve comentando un poco una situación que a mí al menos personalmente me parece un poco a tener en cuenta y también para transmitir a la militancia y al claustro estudiantil en general, de que la mejor forma de visibilizar este problema es seguir estando en los pasillos y principalmente cursando, estando en las aulas. O sea, no trincherarse en un centro de estudiantes, no trincherarse o limitarse únicamente en una mera folleteada, sino que el contacto más directo del día a día, porque nosotros también somos estudiantes, y también poder transmitirlo y mostrar que nosotros también estamos estudiando y que nosotros también somos parte de la universidad pública, me parece fundamental. Pero entiendo que ahora es un poco más complicado llevar a los estudiantes por este contexto que comenté anteriormente. Sí, compartir un poco la información más allá de las diferencias, más allá, por ejemplo, de la inclinación partidaria o más allá de que no te sientas identificado con ningún partido político, pero dentro de una época en la que vos decís, en la que hay una mirada, voy a poner entre comillas, lo de apolítico, porque toda decisión es política, la decisión de no informarse también o de no involucrarse de alguna manera también es política, y dentro de esto, Mercedes, un discurso que ya no se repite con tanta fuerza, pero que fue fuerte al comienzo del reclamo de las universidades, es no quieren ser auditados, se repetía como un latiguillo, y volvemos a aclararlo, Mercedes. ¿Cuál es el mecanismo de las auditorías? Porque hablan de derroche en las universidades y lo que estamos haciendo ahora en todas las universidades públicas es ajustarnos como podemos. Claro, totalmente. Bueno, o sea, respondiendo un poco a lo primero que mencionabas, siempre yo creo que uno cuando vive en democracia tiene que entender que no existen los blancos ni los negros. La democracia es la teoría de los grises directamente. O sea, si uno quiere ponerse de acuerdo con otra persona o al menos lograr ese punto de encuentro, tiene que ir a buscar el gris. Yo nunca, cuando voy a hablar con un militante, con un estudiante, por ejemplo, voy a imponer una idea, sino que me baso en lo que él opina o lo que ella opina y ahí se va generando una conversación fructífera. Así que sí, por supuesto, uno siempre tiene que tener capaz esa muñeca para poder llegar lo suficiente a tal o cual persona para poder llegar a esos grises. Y en segundo lugar, también sí, por supuesto, yo creo que el problema hoy no es únicamente el bache presupuestario de lo que hablábamos anteriormente, sino también estos discursos de deslegitimación. Antes se hablaba mucho de lo que vos mencionabas, de las auditorías, lo cual es abiertamente falso, es abiertamente mentira. O sea, nosotros tenemos la Auditoría General de la Nación y también la propia UNCUSO tiene una auditoría interna. De hecho, hace poco salió que la UNCUSO es la sexta institución más transparente del país. Entonces, si hay una cuestión de auditorías, por ejemplo, esta cuestión de, bueno, no se dejan auditar, bueno, que se denuncie, por ejemplo. O sea, para algo, el presidente de la Nación es una autoridad pública. Entonces, un funcionario público tiene que denunciar cualquier tipo de bache o incompetencia o negación de una universidad, por ejemplo, si no se quiere auditar, en el caso de que haya sido así. Pero sí, por supuesto, las universidades han sido auditadas y, bueno, eso es competencia de la Auditoría General de la Nación. Hay un aspecto sobre el que te quería preguntar, más allá de que tengas la información dura por ahí, pero uno de los aspectos importantes de la universidad son la enorme cantidad de becas que se le da a los estudiantes. Para muchos y muchas de ellos es imprescindible para continuar sus estudios. ¿Esto está siendo afectado también? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, de hecho, hoy las becas que entrega, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar, tienen un monto mucho más alto que las becas que se entregan a nivel nacional. O sea, no quiero limitarme únicamente al dato duro, pero yo creo que con el dato duro uno se da cuenta y puede palpar mucho más la realidad. Es decir, claro, históricamente siempre las becas nacionales han sido por escándalo más altas que las becas que entregan las propias universidades y ahora es al revés. Entonces, por supuesto que sí, que hoy las becas que entrega la universidad son imprescindibles para los estudiantes. Del hecho de una bandeja de comedor, por ejemplo, hay estudiantes que vienen desde el este de la provincia, al sur de la provincia, y están todo el día en la universidad y, por ejemplo, necesitan costear una bandeja de comedor y una beca que le coste eso, ya le cambia el presupuesto de su vida familiar, por ejemplo. Entonces es muy importante, es muy, muy importante. Bien, Mercedes, recordemos por favor las actividades que van a realizar en unos minutos nada más para cualquier persona que esté cerca de la universidad pueda acercarse, por supuesto, y participar de ellas.
Sí, por supuesto. Bueno, ahora a las 11 vamos a hacer un abrazo simbólico en un Cuyo, en el rectorado de la universidad, en el rectorado nuevo, y después a las 11:30 vamos a arrancar una radio abierta con decanos, representantes estudiantiles, con gremios docente y no docente. Vamos a hablar un poco sobre la situación actual y por supuesto siempre agradecer a Señal U, que siempre, como dije anteriormente, ha estado al pie del cañón dándonos una mano y estando siempre a predisposición para los equipos, micrófonos y que se puedan llegar a dar estas instancias. Mercedes, te agradecemos tu tiempo. Yo tengo una última pregunta, al menos de mi parte, y es básica. ¿Cuál es para vos la importancia de la educación pública universitaria? Qué hermosa pregunta. No, la verdad que la universidad pública es la principal herramienta para que la gente pueda ascender socialmente. Yo creo que la universidad pública hace que la sociedad pueda crecer intelectualmente y para que tengamos una sociedad mucho más formada, para tener profesionales de todo tipo de clases sociales, que tengan diferentes historias, culturas. La verdad que el valor de la universidad pública es enorme. Personalmente, para mí, la universidad pública te forma como persona y eso es totalmente invaluable. Pero bueno, para hablar sobre el valor de la universidad pública puedo estar hablando horas. Me parece un concepto hermoso. Bien, Merce, muchísimas gracias por la comunicación y éxitos en todo, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias. Chao. Abrazo grande. En comunicación con Mercedes Hadid, vicepresidenta, de la Federación Universitaria de Cuyo, hablando sobre esta jornada de visibilización por la ley del financiamiento universitario, actividades que se van a estar realizando en el campus de la universidad en minutos nada más y que vos, por supuesto, podés participar. Bueno, toda mi familia es egresada de la universidad pública, de la Universidad Nacional de Cuyo, y pensaba si en su momento, cuando yo empecé a estudiar la licenciatura en comunicación social y solo hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en una universidad privada, no sé si hubiera podido. Yo creo que la respuesta está más cerca del no. Y sí, es la realidad de muchas personas. Así es, y son cuestiones por ahí elementales que tenemos que estar discutiendo en cuanto a la importancia de la educación, el progreso, recordando la dignidad. Mire usted de lo que estoy hablando a esta hora. Jornadas de visibilización de la situación de las universidades públicas, esto es en todo el país. Las actividades en la Universidad Nacional de Cuyo te la contábamos en esta entrevista, Eli. Bien, perfecto. Juan, vamos a continuar con el programa hasta las 2:30. Si escuchamos buena música, nos relajamos un poquito y seguimos con todo lo que es Beat en Radio U y en Señal U. Quédate ahí que ya volvemos.